buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos en Perspectivas, a las puertas del fin de semana, viernes. Esperemos que todos estén en casa, en familia, disfrutando de este inicio de fin de semana. Hoy estamos aquí, como usted lo ve, en el Poder Legislativo. Estamos en el Congreso del Estado, una de las sedes de los tres poderes que existen en el Estado de Jalisco, para platicar con el diputado independiente Pedro Kumamoto. Hay que recordar que se cumplieron el miércoles pasado, el miércoles 7 de junio, se cumplieron 2 años de esa elección histórica en Jalisco, en donde la zona metropolitana de Guadalajara, prácticamente toda la zona metropolitana, quitando a Tonalá, se cubrió de naranja, ganó Movimiento Ciudadano la mayoría de las alcaldías metropolitanas, y por primera vez en la historia llegó al Congreso del Estado un diputado independiente, es decir, un diputado sin partido político. Pedro Kumamoto compitió en ese momento por el Distrito 10 de Zapopan. El Distrito 10 comprende una muy buena parte de la zona poniente del municipio de Zapopan y logró en una campaña sin mucho dinero. Pedro Kumamoto se gastó entre dinero público, que es lo menos, y dinero privado, que fue la mayoría de lo que terminó gastando en la campaña. Se gastó poco más de 200,000 pesos, obtuvo 56,000 votos en este distrito y se convirtió en el primer diputado independiente de la historia de Jalisco. Luego de la victoria de Pedro Kumamoto hace 2 años, el 7 de junio de 2015, hubo muchísimos debates sobre el papel que un diputado independiente podría cumplir en el Congreso. La primera hipótesis es, a Pedro Kumamoto lo van a terminar aislando y por lo tanto va a ser muy difícil que el diputado independiente pueda cumplir con la agenda que le prometió a los ciudadanos bajo ese eslogan de derrumbar los muros de la representación en Jalisco. Otra de las hipótesis era que Pedro Kumamoto se iba a terminar mimetizando con el sistema político, con el sistema de partidos, y otro de los escenarios que se planteó es que de alguna forma u otra iba a terminar en la órbita de alguno de los 2 partidos políticos más importantes con representación en el Congreso, que son el PRI y Movimiento Ciudadano. Luego de tomar protesta, de rendir protesta en noviembre de 2015, es decir, 4 meses después de la elección, comenzaron los debates acerca de cómo hacerle para que un diputado independiente tuviera representación y tuviera voz al interior del Congreso. La primera discusión fue sobre la pertenencia a las comisiones legislativas. Hay que recordar que las comisiones se distribuyen a través de los partidos políticos y de distintas rondas donde los partidos van eligiendo las comisiones que les gustan, las que tienen que ver con presupuesto, las que tienen que ver con gobernación, con asuntos metropolitanos, con medio ambiente. Y dentro de la ley no existía un encaje regulatorio, no existía un encaje normativo para que un diputado independiente pudiera presidir comisiones. Al final, después de mucha discusión, Pedro Kumamoto encabezó la Comisión de Participación Ciudadana, uno de los ejes principales de su campaña, y también fue incluido en la mesa de discusión más importante del Congreso, que es la Junta de Coordinación Política, que reúne a los principales líderes parlamentarios, más bien a todos los líderes parlamentarios, y también se incluyó en esa mesa a Pedro Kumamoto. Tras eso comenzaron las primeras discusiones en el Congreso del Estado de los temas más relevantes, desde el asunto de los presupuestos hasta el asunto del dinero a los partidos políticos, pasando por la reforma en materia de participación ciudadana. Es decir, hubo distintos debates y distintas discusiones en donde el candidato, en su momento candidato independiente y ahora diputado independiente, tenía que posicionarse. No han sido meses fáciles en la legislatura para Pedro Kumamoto. Siguen existiendo discusiones sobre la independencia o no del diputado, y lo último que tuvimos fue la aprobación de la famosa reforma electoral, una reforma electoral que quedó atorada durante algún tiempo. Se anunció para inicios de mayo, se fue postergando conforme pasaban los días y se aprobó prácticamente el primer día de junio. El 1 de junio se aprobó ya pasadas las 4 de la mañana aquí en el Congreso del Estado, en esta sala de pleno, y digamos que fue una reforma que algunos dirán que fue light, una reforma que no incluyó muchos de los puntos, pero en donde sí le hincaron diente los diputados y en donde hubo acuerdo prácticamente hasta bien entrada la madrugada, fue precisamente en el financiamiento público a los partidos políticos. Sobre la mesa había 3 propuestas que se estaban discutiendo, 3 propuestas que se debatían a fondo. Una, la propuesta por Pedro Kumamoto, y que tal vez es la que tuvo más reflectores nacionales, que es el famoso sin voto no hay dinero, que es vincular el dinero que reciben los partidos políticos a la tasa de participación electoral. Si sale el 50% del padrón a votar,
reciben los partidos el 50% de los recursos. Si sale el 60 y así sucesivamente. La segunda propuesta era la que articuló en su momento el gobernador del estado y que anunció después del gasolinazo, que es la eliminación de los recursos públicos para los partidos políticos en años no electorales, es decir, que de los 270 millones de pesos que reciben los partidos políticos actualmente, sin importar si es año electoral o no es año electoral, que se queden en 0 pesos en años no electorales y que se mantenga el subsidio actual de 270 millones de pesos en años electorales. Esa era la segunda propuesta que estaba sobre la mesa. Y la tercera, que la colocó Movimiento Ciudadano unos días antes de la discusión en el Pleno de las Iniciativas, fue la eliminación total del financiamiento público a los partidos, sin importar si es año electoral o no es año electoral. Fue una discusión en donde se pusieron las tres agendas sobre la mesa. Se hacía tarde en el debate porque hay que recordar que la ley obliga a que este tipo de cosas se aprueben 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Por lo tanto, estaban prácticamente con el tiempo en el cuello y tenían que salir con el acuerdo. A las 4 de la mañana se acordó lo que en este momento ya es una realidad, que Jalisco se convierte en el primer estado del país que acuerda la reducción de financiamiento público a los partidos políticos. No es cosa menor. Se acordó una disminución de 60.63% en el financiamiento que reciben los partidos políticos con la fórmula sin voto no hay dinero en años electorales y con la reducción de la fórmula actual en años no electorales se aprobó la reducción del porcentaje. Sin embargo, en años electorales se aprobó el acuerdo de sin voto no hay dinero. Es decir, un paso importante en términos de la reducción de lo que nos cuesta la democracia en Jalisco. Sin embargo, parece que es solamente uno de los primeros pasos. Habrá debates ulteriores sobre lo que significa la democracia y el costo que significa para los ciudadanos. Hoy, esta noche en Perspectivas, está con nosotros Pedro Kumamoto para hablar precisamente de este tema, de sin voto no hay dinero, de lo que se aprobó en el Congreso del Estado hace algunos días, pero también para platicar de otros asuntos, cómo se ha encontrado la legislatura, qué tan difícil ha sido poder luchar, digamos, contra lo que ha significado un Congreso con partidos políticos y con hegemonía de los partidos políticos, y también de alguna forma, ¿cuáles son sus expectativas de futuro? ¿En qué boleta veremos a Pedro Kumamoto en el futuro? Estamos en Perspectivas y al regreso comenzamos nuestra charla. Pedro Kumamoto, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Enrique, muchas gracias por este espacio y un gusto saludar a todas las personas que te ven aquí en Canal 44. Oye, y gracias por recibirnos en el Congreso, ¿no? para que se vea que pues, de pronto también podemos entrar, ver, ¿no? Sí, dónde sesionan todos los días. Muy importante porque aparte esta institución muchas veces pues parece que estamos cercados y que pues, la gente no entra, ¿no? Entonces sí es muy importante. Gracias a ti por venir y a todo el equipo también que lo hace posible. Pedro, el miércoles pasado se cumplieron 2 años de aquella elección tan importante en Jalisco, del 7 de junio de 2015. Y no sé si 2 años después, Pedro, sigue siendo tan idealista como en ese momento. Después de lo que te ha pasado vivir en el Congreso, lo que ha significado convivir todos los días con medios de comunicación, con poderes fácticos, lo que significa estar en este asiento. No sé si sigues conservando ese idealismo que te trajo aquí. Yo creo que sí. O sea, y creo que en todo caso te vas dando cuenta del escenario, vas descubriendo más el tablero, vas entendiendo mejor cómo juegan los actores, pero las convicciones no se cambian. Y creo que eso es importante. A lo mejor ahora ya tengo más claridad de qué cosas se ven más difíciles de que pasen, pero bueno, también hace una semana se aprobó sin voto no hay dinero, que me decían que era la viva imagen de que era un inocentón por decir algo que se puede decir en un horario familiar, ¿no? Pero, pues bueno, yo creo que esto renueva las energías y las ganas de poder impulsar una agenda idealista con los pies en la tierra para el país. Pero a ver, ¿no llegas de pronto en la noche a tu casa y dices, no sé en qué me metí? O sea, que de pronto abres el periódico o prendes la televisión, escuchas el radio y ves que un partido juega por un lado, que uno te está diciendo esto por acá, que no de pronto dices, no sé, tal vez el Congreso es una caja muy compleja para hacer cambios. Definitivamente es una caja compleja. A mí a veces lo que me preocupa y lo que sí me quedo reflexionando tiene que ver con lo increíblemente personalista que es la política, lo mucho que depende de las emociones de sus actores, lo mucho que define
con quién se vieron en la tarde y la declaración que dan. Eso no lo pensabas antes de llegar al Congreso. No, yo pensé que eran muchos más institucionales, que seguían más una línea del partido o del programa que estaban postulando. Y lo que te das cuenta aquí es que no, que hay muchos actores que si no han dormido 2 días se nota, ¿no? O si se fueron el día anterior de fiesta y amanecieron crudos, se nota muchísimo. Son humanos al final, ¿no? Sí, y no defiendo que no debemos de ser humanos, pero deberíamos de anteponernos, creo yo, a la condición personalísima a el impulsar, o deberíamos de impulsar más pues, las ideas, caray, ¿no? Y creo que eso es algo que pocas veces he visto en este Congreso, que se antepongan las ideas a los proyectos de grupo o de amigos, ¿no? ¿Qué es lo que más te disgusta de ser diputado? Lo que más me disgusta... Todos tenemos en la agenda de todos los días algo que a los periodistas, a lo que nos dedicamos, algo que decimos, esto sí de mi chamba no me gusta para nada. ¿Hay algo que digas, esto me disgusta de ser diputado? Sobre todo, ser una figura a la que la gente le pide cosas como temas de baches, temas de alumbrado, temas que tienen que ver con como gestor públicos y no poderles ayudar más allá de enviar un oficio e iniciar un expediente, marcarle, pero la decisión no está en mí. Entonces es muy frustrante porque desde luego que queremos ayudar y en algunas ocasiones sí nos hacen caso los municipios, pero también es frustrante que en otras ocasiones, por más que hacemos todo lo posible, pues no depende la última palabra de si pasa la patrulla, de que si van a recoger la basura. Es decir, eso es quizás de las partes que menos me gustan, no poder ser de más utilidad en ciertos momentos. ¿Y en la grilla? Es decir, que de pronto escuches, venimos de discutir la reforma electoral, que de pronto escuches actores políticos decir estamos a favor de esta propuesta y después te enteres en los pasillos, en las discusiones, que más bien tienen otra postura. Esa de pronto doble cara de decir una cosa ante los medios de comunicación y la opinión pública y después abajo negociar otras cosas. No sé si eso también te ha sorprendido del Congreso y de la negociación política. No me sorprende, definitivamente me parece un enorme vicio. Yo creo que las negociaciones se tienen que hacer con las cartas abiertas. Se pueden negociar muchas cosas, pero si tú dices, yo quiero A, pues vas a hacer todo para que suceda A. Pero a nosotros nos ha pasado darnos cuenta que dicen que quieren A, pero en realidad están pugnando por B, porque en realidad lo que quieren es que no suceda C. Ah, mira. ¿No? Entonces, más complejo. Sí, no, claro. Y te vas dando cuenta que mucho de la negociación tiene que ver con cosas tan concretas y a veces tan mundanas como que es que quieren esa chamba o quieren ese encargo porque si logran los votos para ese encargo le van a poder dar chamba a estas 15 personas que les hicieron un favor, etcétera, ¿no? Entonces, sorprende, sí, un poco, ya nos habían dicho y periodistas como tú y como otros nos han dicho que esa es la dinámica en el Congreso, es cierto, existe esa dinámica. Cada vez también veo a más compañeras y compañeros que entran en la lógica de decir, pues a lo mejor podríamos cambiar y poder impulsar otro tipo de designaciones, eso me da gusto, pero no, todo eso no alcanza a opacar o a hacer un eclipse de lo que hemos visto también en la gente y lo que puede representar que alguien que está consciente de lo que en el día a día la gente vive, pues que ocupen un lugar aquí es muy importante y ojalá cada vez sean más personas de esas las que ocupen estos lugares. ¿Qué te ha sorprendido gratamente del Congreso? ¿Qué me ha sorprendido? Gratamente, que dices, esto sí, no me lo esperaba, yo me imaginaba una cueva de grillos y llegué y me doy cuenta que está esto, que esto me parece algo positivo. Bueno, de entrada, el aprecio personal que he desarrollado por mi equipo de trabajo, pero también por algunas y algunos de mis compañeros, díganse asesores, díganse diputados, gente de base, es decir, la posibilidad de construir y de decir, ¿sabes qué? En esta batalla no vamos juntos, no creemos lo mismo, pero eso no significa que no disfrutemos igual manera una serie o que yo te intercambie un libro contigo o que tengamos la posibilidad de construir camaradería. Yo creo que eso ha sido algo muy importante. Porque también hay que recordarlo, yo soy el más joven y es difícil construir a veces políticamente con gente que... te duplica la edad de pronto. Sí, o que opera bajo la lógica de que ser joven es igual a ser inepto, ¿no? O ingenuo. Y yo creo que se ha roto eso en algunos casos sigue igual, pero yo he aprendido mucho de ellos, de las cosas que son importantes, que valen la pena, y de las cosas que no me gustan o que no van en contra de mi ética, pues simplemente pues, no la compartes y punto. Pedro, ¿qué edad tienes? 27. ¿No te ha cambiado mucho la vida el Congreso? Porque me pongo a pensar y digo, pues
alguien de 27 años que egresó de la licenciatura, tal vez lo que más se le antoja un jueves en la tarde o en la noche o el viernes es irse a tomar una cerveza con sus amigos, o tal vez lo que más te interesa es salir de viaje con tu novia y tienes que ir a Oaxaca o a Sonora o a la Ciudad de México a promover Sin Voto No Hay Dinero, a que lleguemos los medios de comunicación y te preguntemos cosas y te quitemos tu tiempo. ¿No te ha cambiado mucho la vida y de pronto dices o piensas, tal vez debí haber tomado otro camino? No, o sea, esa última pregunta no. Esa no te viene, dices, tomé la decisión adecuada. Yo me acuerdo que te querías ir a estudiar una maestría. Sí. En cuanto estabas al Colegio de México. ¿Cómo no? Sí. Yo estoy cierto de que el camino que ahorita se ha presentado como la mayor y la más increíble responsabilidad que pudo haber sucedido para mí, le estoy disfrutando muchísimo, más allá de que trabajo con mucho ahínco junto con un enorme y un maravilloso, bueno, un muy pequeño pero enorme en sus habilidades, equipo de trabajo. Yo estoy muy feliz de estar donde estoy, no lo voy a negar, lo que dices es cierto, a veces pues simplemente, por ejemplo, algo que a mí me duele o que me mueve mucho es no poder ver a mi familia cuando me gustaría verlos, o por ejemplo, cosas muy mundanas, muy cotidianas, como el miércoles pasado no dormir y el jueves tampoco poder dormir porque estaba dando entrevistas, me pasó una factura enorme durante todos los días que vienen. Todavía no me recupero completamente de la desvelada, ¿no? Pero pues, las cosas pasan, ¿no? Y suceden y hay cambios. Y cuando yo pienso mucho en aquellas personas que, por ejemplo, en los años 70, en los años 60, se entregaban a la causa de la liberación nacional, ya más también hacia los 80, o se entregaron a los procesos de reivindicación de derechos humanos. Las mismas personas que impulsaron derechos civiles en Estados Unidos o aquí en México, el derecho al voto de las mujeres. Es decir, todas estas personas que lucharon por algo, tuvieron que hacer grandes sacrificios, y desde nuestro punto de vista lo que estamos haciendo pues ni siquiera es la mitad, ni un cuartito del esfuerzo que ellos tuvieron, ¿no? Entonces yo creo que ahorita estamos en una posición muy privilegiada para impulsar derechos, pero por otro lado en una situación pues muy ventajosa a la que vivieron otras organizaciones, grupos, movimientos sociales, así que hay que aprovechar este espacio y hay que ser muy agradecido con lo que esto significa. Varios días duró la discusión de la reforma electoral en el Congreso. Desde mi punto de vista fue como una especie de montaña rusa. Hubo momentos donde decías, es que es inminente la aprobación, y de pronto se caía. Es decir, fue como una especie de montaña rusa de estados de ánimo, de las bancadas, y también hubo cosas sorprendentes, como por ejemplo que el gobernador del estado te mandara un tuit y te invitara a Casa Jalisco. Cuando te manda ese tuit el gobernador del estado y te dice, oye Pedro, te invito a tomarte un café en Casa Jalisco, ¿qué fue lo primero que pensaste? Y si automáticamente tomaste la decisión de ir o si lo consultaste con tu equipo, ¿qué pasó en esos, de que te mande el tuit a que aceptas ir? ¿Qué discutieron en el interior de tu grupo? Lo que decimos es, oigan, llegó este tuit y fue unánime, hay que ir, pero jamás hay que hacerlo en privado, tiene que ser público. O sea, eso fue como una decisión desde ese momento, desde el primer segundo. Lo que queremos no son cafecitos, lo que queremos es sacar la reforma política. A mí no me interesa pues construir una relación como la han construido los actores políticos de... compadrazgo, amistad. Puede ser amistad, digo, pero no es lo que nos está motivando ni tampoco es lo que nos está moviendo al respecto, ¿no? Entonces no vamos a ir por debajo de la mesa, no vamos a impulsar que siga oscura esta discusión, y lo que decidimos fue, claro que sí, hay que ir, hay que utilizar esta oportunidad, sobre todo porque en ese momento nuestros cálculos lo que decían es, MC apoya la iniciativa de Sin Voto No Hay Dinero, el gobernador está enfrascado en su iniciativa de si se quiere se puede, pues qué tal si buscamos un punto intermedio en donde todos podamos salir a construir y a aprobar una iniciativa. Pero no dijiste de alguna forma una foto con el gobernador negociando puede también herir algunas sensibilidades de la gente que piensa que yo no voy a intercambiar canicas o que no tengo esta idea de la política. ¿No lo pensaste? Precisamente por eso, desde que entré y hasta que salí, estuvo la transmisión en vivo. Es decir... Lo que se negocia es esto. Exacto. Y lo que se planteó fue esto. Dijo que lo iba a apoyar,
y al final de cuentas fue lo que hizo. ¿Puso alguna condición? En absoluto. Dijo pues, que se tome en cuenta mi iniciativa. Porque también me lo dicen, oye, ¿vas a apoyarlo en algo? Pues no, o sea, no hay ningún tipo de negociación al respecto de ese tema. Yo no voy a apoyar ninguna designación de alguien que tenga cercanía al PRI o MC. Lo que queremos es que se impulse un proyecto en donde, por ejemplo, en el ITEI, quede alguien que tiene completa autonomía de los partidos, o en el Ombudsman sea alguien... ¿Nunca te propuso eso el gobernador? Oye, no, que pase sin voto no hay dinero y después... Jamás aceptaría, porque... Yo lo que creo es que las designaciones deben de ser muy aparte del proceso legislativo en primer lugar, y en segundo lugar, está bien que digamos, oye Enrique, tú quieres impulsar X iniciativa y yo Y iniciativa. ¿Qué tal si buscamos un punto intermedio? ¿Qué tal si primero tú la votas a favor, luego en contra? Encontraremos cómo votar esta a favor. Pero jamás, si eso significa beneficios personales, prebendas para tu grupo, no sé, eso es lo que creo que a veces no se entiende en este Congreso. Y creo que la moneda de cambio es el dinero a veces, y eso es algo que no vamos a aceptar nosotros nunca. Cuestiones económicas o de grupo, lealtades, como por ejemplo magistrados, todo ese tipo de cosas. No lo vamos a aceptar. Y te digo, yo estoy muy tranquilo, porque lo que siempre, de alguna forma, quedó implícito en la negociación, tanto con Enrique Alfaro como con el gobernador, fue: yo reconoceré en tribuna, en redes sociales y en todos los espacios, como lo estoy haciendo aquí, que se pusieron de acuerdo y que la aprobaron gracias a sus votos. Y que eso se reconoce y que eso es un gran paso. Pero de ahí más no hay ningún tipo de acuerdo. Vamos al corte, seguimos con Pedro Kumamoto. Estamos de vuelta en entrevista con Pedro Kumamoto aquí desde el Congreso del Estado. Escríbanos @canal 44 TV o a mi cuenta personal @EFTousaint con doble S. Pedro, ¿no hubo un momento en la discusión de la reforma electoral que te sentiste entre dos fuegos? Entre Movimiento Ciudadano diciendo algo, el PRI diciendo otra cosa, tú reuniéndote con uno, reuniéndote con otro, pero que de alguna forma la batalla también era por ver con quién jugabas tú. Es decir, ¿cuál de las dos propuestas que estaban sobre la mesa en realidad era adecuada para ti personalmente? Te confío un momento que fue fundamental en la postura. El martes, después de que sale Enrique Alfaro a decir que ni un peso a los partidos políticos, ahí... El lunes, ¿no? El lunes, perdón, sí, cierto. El lunes que sale a plantear eso, nos juntamos el equipo de trabajo y yo y dijimos, a ver, tenemos que tomar una postura al respecto de todas las propuestas que hay sobre reducción al financiamiento público. Una idea, pues, era, pues, ¿sabes qué? Vamos con nuestra iniciativa que dijimos que íbamos a votar desde un principio a favor, pero la que terminó ganando y en donde la verdad se dio un ejercicio de deliberación maravilloso dentro del equipo fue, no, vamos a votar todas a favor. Suena bien raro, pero era muy importante. Vamos a votar a favor de todas las iniciativas que reduzcan un peso o todo el financiamiento, porque nosotros tenemos nuestra postura y sabemos cuál estamos a favor y por qué estamos a favor. Y es más, cuando se pongan a votar voy a subir a la tribuna y voy a decir por qué no estoy de acuerdo en esas iniciativas, pero van a tener mi voto a favor. ¿Por qué? Porque yo no voy a regatear el apoyo a que haya una reducción a los privilegios de los partidos políticos. No va a ser mi voto el que va a evitar que los partidos políticos tengan ya sea un peso, aunque no estuviera de acuerdo, o todos los recursos, aunque no estuviera de acuerdo porque era inconstitucional. ¿Sí me explico? Esa era la postura, y a partir de ahí todo fue un poco más sereno, porque ya teníamos claridad que nuestro sentido de voto era a favor sí o sí. Lo digo ante los medios de comunicación, se los digo en la Junta de Coordinación Política, y de nuevo, yo sé que mucha gente estima que las negociaciones a la House of Cards, por debajo de la mesa y con sobres y metidos en espacios oscuros o con whiskies, así se negocia. A mí me gusta más bien negociar con las cartas abiertas, porque no hay una mejor manera, desde mi punto de vista, para poder lograr que si tú ya tienes claro qué tienes, qué quieres, cuáles son tus cartas, pues no te pueden decir. Y medio lograste que todos abrieran sus cartas. Ese era lo... Porque en esta semana todos abrieron sus cartas, ¿no? Ese era lo... No sabemos si creyendo realmente o buscando ganar el debate, ¿no? Más con postureo que otra cosa, pero al final las cartas estaban abiertas y todos sabíamos cómo pensaba cada uno de los partidos políticos, cosa que es muy raro en el Congreso, ¿eh? Esa era nuestra apuesta. No me atrevería a decir que fue por nosotros, pero sí me atrevería a decir que ese era algo que creíamos que era súper importante, porque nos decían, hay que bajarle el dinero a los partidos. Nadie te decía cómo, con qué dinero o de dónde o cómo tenía que ser la fórmula, ¿no? Entonces, creíamos que era muy importante. Y sí habían 2, 3 actores que te decían cómo, pero no te decían por qué no estaban de acuerdo con la otra, ¿no? Entonces, eso era muy importante y
pues fue al final del día lo que permitió que, creo yo, que saliera adelante la reforma, que se dieron cuenta que iban a ir incluso en contra de la voluntad popular sin tener de fondo diferencias. Claro. El viernes pasado, Pedro Kumamoto, Enrique Alfaro, dio un discurso entregando obras en la ciudad. Habló de muchos temas y tú sabes que se ha ganado muchísima polémica después de ese discurso, pero también se refirió a ti dentro de este discurso y dijo que el gobernador te había chamaqueado. ¿Cómo interpretas esa reacción? Que diga que el gobernador te chamaqueó. Yo creo, y quiero ser muy franco con esto, mi reacción ante esto fue, me queda muy claro que es una reacción político-partidista, que está tratando de defender su lado del electorado. Estoy consciente que los dichos también son dichos desafortunados en general. Me parece que al hilo fueron varias declaraciones desafortunadas. Y yo sobre ese hecho concreto, pues, lo que he dicho es, entiendo que tenga su postura partidista, definitivamente no la comparto, pero vamos para adelante. Se aprobó una reforma que es histórica, importantísima. Yo creo que en lugar de estarse peleando quién es la madre o el padre de esta iniciativa, lo que deberíamos de darnos cuenta es que esta iniciativa pasó porque la sociedad se puso de acuerdo, impulsó los temas y, pues, no sé, bajarle un poco a los egos y subirle a la generosidad política. Creo que eso es lo que hace falta. ¿Sí crees que hubo una batalla por ver quién se agendaba De los dos lados. De los dos lados definitivamente se metieron spots, recursos, por todos lados veo publicaciones en medios y en redes sociales. Mira, yo creo que aquí lo que me queda muy claro es que había una postura de la sociedad muy importante y también había una postura inamovible de los partidos políticos. Y ese cambio debe de entusiasmarnos. Enrique, no en pocas ocasiones has tocado el tema de que tenemos que revisar la seguridad social o temas laborales. Yo estoy de acuerdo. Y nos dicen que es imposible hacer modificaciones. ¿Qué tal si este tipo de iniciativas, como Sin Voto No Hay Dinero, nos da el pie para pensar que podemos impulsar renta básica universal o seguridad social universal, o nos da la oportunidad de hablar acerca de la pobreza, o nos da la oportunidad de hablar de las pensiones? A lo que me refiero es, reducir los recursos a los partidos políticos es importante, pero no es tan importante como el mensaje que nos mandó, que es que la gente común y corriente, si se pone de acuerdo, podemos cambiar, incluso en contra de lo que quiere la élite política en nuestro país. A eso voy, porque me parece que Sin Voto No Hay Dinero u otras fórmulas generaron, digamos, una adhesión de parte de muchísima gente, incluso te diría, de muchos jóvenes despolitizados que no siguen el día a día de lo que sucede en el Congreso o en los partidos políticos, y que el hashtag, la etiqueta relacionada con este tema, lo asumieron pues prácticamente como una bandera política propia. Sí. ¿Cómo lo interpretas? Porque no nos va a resolver la vida el asunto de que 270 millones no llegan a los partidos políticos o que una cantidad no llegue. No resuelve la vida de Jalisco, pero aún así notaba mucha algarabía en redes sociales, con la gente. ¿Qué pasó? ¿Qué significó Sin Voto No Hay Dinero que al final tanta gente se vinculó a esta agenda? Yo creo que Sin Voto No Hay Dinero refleja varias cosas. De entrada, se vincula de alguna manera porque es ver a un Humberto Moreira y decir, oye, fue presidente de un partido político y muy probablemente sea dueño de cuentas offshore que no se pueden explicar. Oye, y volteas y dices, oye, pero igual el pinto como el colorado, como el amarillo, como el azul, pues por todos lados hay implicaciones de corrupción. Yo creo que a lo que llama esto es a reflexionar sobre los privilegios de la clase gobernante, la cultura del privilegio que hay alrededor de ellos y cómo podemos ir acabando con ella, en un primer término. Y en un segundo término, hicimos un esfuerzo muy grande en el equipo y creo que también eso es importante por tratar de explicar algo que es complicado. O sea, si tú ves la fórmula es el 65% de la unidad por la UMA. Sí. Es muy complicado, pero cuando te das cuenta que si lo puedes explicar con palabras sencillas, que personas que no estamos a lo mejor relacionadas con las leyes, como es mi caso, pero que podemos entenderlos y podemos plantear por qué algo es injusto, se pueden lograr muchas cosas. Lo mismo, insisto, este tipo de conocimiento de cómo se divulga la política y por lo mismo cómo se hace pedagogía política, yo creo que me lo quedo para otras causas en donde, como dices tú, sí nos puede afectar directamente. Yo lo que sostengo es el modelo y las emociones que se vivieron en Sin Voto No Hay Dinero son todavía más importantes que los ahorros. Los ahorros son importantes, pero es más importante la sensación que nos deja como sociedad de que sí pueden haber cambios y que sí hay de otra y que si cambian las cosas no tienen que ser para jodernos, pueden ser para mejorar y para
ganar el reconocimiento de más derechos. Nos enteramos esta semana en el periódico El Universal de algo que me parece muy grave y que lamentablemente no ha existido el debate público sobre este asunto. De pronto hay algunas frases que generan más polémica y estos temas estructurales digamos, no le quitan el sueño a nadie. Nos enteramos que distintos diputados, siendo diputados, tienen negocios y son, digamos, tienen concesiones del Estado, y me parece increíble que digamos, salió el caso de Carlos Lomelí, más de 500 millones de pesos en la administración de Enrique Peña Nieto. En tu caso, en el Congreso, ¿se ha acercado alguien a decirte, Pedro, si votas esto, puede haber algo de lana? Cuando negocias el presupuesto, oye, para tu distrito, te echamos la mano con esto. No, nada. No ha sucedido eso. Yo creo que previamente, de entrada creo que hay personas honestas también siendo mis compañeros de diputados. O sea, sí existe, digamos que no todos, a lo mejor, pero muchos de ellos sí son personas honestas. Pero también, por otro lado, supongo que tiene que ver pues, con el anuncio previo que dijimos que no íbamos a tolerar la corrupción, que no íbamos a permitir la impunidad, que nosotros no teníamos precio, que pues, eso ha ayudado para que pues, esos acercamientos de poderes fácticos o de grupos económicos que quieren construir sus negociaciones a partir de eso, pues, no. ¿Pero nadie? O sea, no digo diputados o gobernador, por ejemplo, cuando se discutió la ley Uber, ¿no te dijeron, oye, Pedro? Yo no tengo viajes gratis. Por eso, pero no te dijeron, mira, aquí puedes tener un par de Ubers, nada. En ningún momento te acercaron. No. Y la verdad es que, insisto, nosotros nunca vamos a negociar bajo esa lógica. Creemos que parte esencial de ser representante significa comportarte pues, a la altura y también reconociendo que si sucediera eso, se acabaría mucha de la esperanza que se ha formado alrededor de nosotros. Entonces, con toda certidumbre... Aparte, no te van a tolerar. No, y qué bueno. No está bien, pero lo que me refiero es que de pronto algunos partidos políticos, si hay 1, 2 o 3, entiendes, es partido político. Claro. Pero en el caso de Pedro Kumamoto, y la credibilidad al piso. Precisamente por eso es importante lo que decía Corral cuando tomó protesta, y eso me pareció muy importante. Cuando un gobernante roba recursos públicos, no está robando nada más dinero, está robando la esperanza que la gente tiene en que las cosas puedan cambiar, en que pueda ser honesto el gobierno. Y creo que eso es, pues digamos, algo que lo debo de tener tatuado, pues algo que tenemos que recordar, que no podemos ser laxos, porque hay cosas en donde no caen en cuestiones ilícitas, pero definitivamente no son tan... digamos, legítimas, o por lo menos no son éticas. Exactamente, ¿no? Entonces, evitamos de cualquier forma pues este tipo de cuestiones. No hay negociaciones que traigan como beneficio personal algo, y tan es así que, insisto, un poco de broma y un poco en serio, pues yo no tengo ningún código de Uber. Y aparte está tu 3 de 3, ni nada, digo, no. Y se va actualizando y se seguirá actualizando para poder explicar pues cómo se van haciendo. Sigues cobrando el 30% de tu sueldo. Sí. Es un compromiso que hiciste de legislatura. Que se puede conocer en kumamoto.mx, ahí viene mes con mes cuánto hemos donado, el 70% ahí está. Gracias a eso nace el fondo Germina, ese fondo que va caminando y que va muy bien. Digamos que tratamos de ser lo más transparentes. También es así que publico cuál es mi nómina y sale cómo es la transacción y todo, ¿no? O sea, es sencillo, gracias a la tecnología, poder ser transparente en ese sentido. En el Congreso, te pongo un caso, a ver si ocurre así las cosas, Pedro. En el Congreso están discutiendo quién va a ser el siguiente ombudsman, quién va a reemplazar a Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. Entonces, alguien te llama por teléfono y te dice que votes de esta manera o que apoyes a tal candidato. Y ese que te dice, por ejemplo, es el rector del ITESO. ¿Eso pasa? No, nunca me ha marcado el rector del ITESO para decirme, o alguien enviado por el rector o algo. ¿Saben que al ITESO le interesa que el ombudsman sea tal persona? Probablemente hay personas dentro de la institución que les interesa, académicos sobre todo de derechos humanos, pero digo, siendo muy franco, yo ni siquiera me he reunido con el actual rector del ITESO porque es otro rector que yo he tenido 2 o 3 intercambios con él, pero jamás me he reunido, jamás me ha dicho hacia dónde sí, hacia dónde no, que sí, que no le late. Sobre todo, es importante decirlo, esas son ficciones que funcionan para la clase política construir un relato acerca de nosotros. O sea, dice, no, ¿cómo puede ser que este chavo se mueva solo? Exacto. No es cierto, alguien le llama y le tira línea, seguro. Sí, no, y pues porque ellos viven esa realidad.
Bueno, la política en general, ¿no? Así se ha construido, de esa forma. Claro, pero yo siempre cuando me dicen, oye, pero es que tienes compromisos con el ITESO, yo lo que digo es, mira, la forma más clara que yo tengo de demostrar que no tengo ningún compromiso con el ITESO ni ellos conmigo es que yo sigo pagando mi crédito educativo todavía. O sea, ni siquiera. Y se va a seguir pagando hasta junio, creo, todavía no lo termino de pagar, ¿no? Entonces, junio del próximo año, ¿no? Entonces, pues, o yo soy muy menso o no es cierto que hay un acuerdo ahí con la institución, porque aparte, te digo, yo soy de la idea de que dígase institución educativa o dígase grupo político, las cosas no pueden seguir funcionando bajo esta lógica de que hay un líder que manda a decir a todos los demás qué se debe hacer. Tenemos que construir otro tipo de política mucho más horizontal, dialogante y sobre todo mucho más abierta acerca de cómo se Pero sí sabes que en una parte de la prensa se piensa eso, que hay un grupo ITESO que se reúne, intercambian fichitas y dicen, ahora llámale a Pedro y que Pedro opere de esta forma. A mí me daría mucha risa pensar que esa lógica sirve o funciona, porque, por ejemplo, pues entonces, ¿quiénes son parte de ese grupo? No, una vez algunos escribieron, según ellos, lo que significaba. Convivían en ese grupo ITESO desde Rosana Reguillo con Eduardo Rosales, por ejemplo, que seguro comparten muchas cosas, ¿no? Pero lo que me refiero es que si has leído eso. Sí, o sea que dicen que eso existe, que existe, claro, el grupo ITESO. No, y desde luego que, insisto, sirve para la ficción y sirve sobre todo para explicarse a ellos mismos por qué han sido increíblemente incapaces de representar a la gente. Y yo lo que invitaría a la clase política es a dejar de pensar que existen estas ficciones y más bien construir un relato acertado. Les ganamos un distrito no porque, no sé, que hayan existido fuerzas malévolas detrás de esto, sino porque la gente está harta de la forma en la que se ha hecho la política. Nosotros propusimos cosas que sonaban sensatas. Probablemente no era el más preparado, pero sí era el más entrón y el que pues, les dije a la cara lo que creíamos y lo que pensábamos. Yo creo que en ese sentido pues, se explica mucho mejor a pensar que desde una universidad que representa, por más que sean 8,000 personas, pues eso no te da los votos para ganar absolutamente nada. ¿Sí me explico? Vamos al corte, 10 minutos más con Pedro Kumamoto. Estamos de regreso en Perspectivas, gracias por acompañarnos viernes por la noche, ojalá se le esté pasando bien con sus familiares en casa, viendo Perspectivas con Pedro Kumamoto. Pedro, la relación que has tenido con los medios de comunicación, te soy sincero, hace unos 6 meses me escribió un operador político de medios, ¿no? Y me dice, me pasó varias publicaciones tuyas, y me dice, a mí me parece muy raro que este tipo de medios le estén dando tanta fuerza a Pedro Kumamoto. Y me dice, seguramente está pagando alguna pauta para que aparezca. Y yo le dije, la verdad es que hasta donde yo sé no tiene ni lana para eso, hasta donde yo sé. Yo tampoco puedo poner las manos al fuego por nada. Claro. ¿Has escuchado mucho esta versión de que pagas cobertura mediática, de que pagas periodistas para que te cubran? He escuchado que existen esos comentarios por parte de gente que a mí me parece que recurre a esas prácticas. Entonces, yo lo que te diría con toda honestidad, de entrada, no tenemos ni un peso. La única vez que hemos pagado por un medio de comunicación, más bien, fueron 2 veces. La primera fue en campaña y fue pagada por nosotros, pero en realidad fue un donativo que hicieron entre más o menos como 15 personas para un desplegado donde decían que nos apoyaban. Y la segunda fue en Mural, también el último día que se podía hacer publicaciones y digamos como actividades de campaña en un suplemento de elecciones. En conjunto entre los dos no hemos pagado creo que más de 16,000 pesos en medios. Y están ahí, que es tu gasto de campaña, ¿no? Sí, que son totalmente transparentes. Durante la legislatura no he pagado ni un solo desplegado, ningún tipo de, digamos, de publicidad. Yo creo que sí, definitivamente habrá quien le genere esto molestias porque su modelo está basado en meterle dinero para ser bien tratado. A nosotros a veces no nos tratan bien, a veces nos tratan bien, a veces nos tratan muy mal, a veces no nos tratan tan bien. Digamos que nosotros no tenemos ahí ningún tipo de concesión y ni la tendríamos porque yo respeto mucho el periodismo y yo respeto mucho a los medios de comunicación,
creo, dicho sea de paso... No eres columnista incluso, ¿no? Sí. Escribes regularmente. Soy columnista y antes participé, pues, digamos, como manifestante en 132. Creemos que el duopolio televisivo tiene que acabar, impulsamos la libertad de prensa, creemos que los medios de comunicación virtuales también están avanzando, que los medios públicos como estos son muy relevantes. Entonces, sería ir en contra de todo lo que creo, apuntalar un esquema de este tipo, ¿no? Y te lo digo con mucha honestidad, ni un peso más de lo que acabamos de decir es lo que hemos invertido. Sí, hemos a veces pagado en Facebook 50 pesos, 200 pesos. Lo más que le hemos puesto una publicación en toda nuestra vida han sido 500 para tener pesos. alcance, ¿no? Ajá, en redes sociales. Pero eso es lo que más hemos puesto, porque me dicen, no, seguramente metes 10,000, 20,000 pesos. Primero, ¿de dónde? ¿No? Porque no tenemos dinero para eso. Y segundo, lo más que hemos metido a una pauta, insisto, en redes sociales ha sido de 500 pesos. ¿Qué opinas después de, ya habíamos citado el discurso de Enrique Alfaro, se abrió la discusión sobre los medios de comunicación y la política, que hace parte de un debate muy sano, que lo tengamos. Mi postura siempre ha sido, y la he explicitado, que los políticos tienen todo el derecho a defenderse, y que se vale criticar el trabajo de los periodistas mientras se critique en público y no pidiendo cabezas, sino pidiendo que saquen a gente del aire o que ciertas plumas críticas tengan que dejar su espacio. Pero después de lo que te ha tocado estar con medios de comunicación estos 2 últimos años, ¿te parece que los medios de comunicación son excesivamente críticos? ¿Te parece que hay demasiados intereses en torno a los medios de comunicación? ¿Qué diagnóstico harías de la prensa en Jalisco? Fíjate que normalmente suscribo tus posturas, Enrique, pero esta en específico yo no la suscribo porque ha sido una elección personal el no ser ese tipo de político. Y quiero explicar por qué. En un país en donde se asesinan a los periodistas, en un país donde se cierran medios por un plumazo de una secretaría de difusión o un espacio de difusión donde no se les paga el cheque, yo creo que así como se tienen que hacer acciones afirmativas al respecto de cómo equilibramos el papel de la mujer y los hombres en la política, también creo que una acción afirmativa es decir, por más que yo esté en contra de esto, digo, habrá que hacer notas aclaratorias, pero por más que este columnista no esté diciendo la verdad, por más que este reportero... No faltarle al respeto. Yo no le voy a faltar el respeto. Yo no voy a decir... Ese es tu límite. Sí. Dices, puedo mandar una carta diciendo esta información que se publica no es verdad. Y puedo solicitar mi derecho de réplica. Porque eso es algo muy importante. Pero yo he tenido columnistas que me han hecho marcaje personal, periodistas que me han hecho marcaje personal contrarios. Incluso escribían que tú defendías el dinero a partidos, por ejemplo. Cosas de ese tipo. Cosas de ese tipo que, por supuesto, que no fue verdad. Y que yo jamás voy a decir en público ni en privado, y porque también esa parte me parece muy importante. Y ese es, yo sí creo que hay una diferencia muy clara. Sí. Pero... O sea, hay que recordar nada más, perdón, Pedro, de que desde que inició el sexenio de Enrique Peña Nieto, había 2 programas radiofónicos líderes en este país, claro. Uno por la izquierda, que era Carmen Aristegui, y otro por la derecha, que era Pedro Ferriz de Con, y los 2 salieron del aire porque eran críticos de Enrique Peña Nieto. Entonces, nadie, por supuesto que yo nunca justificaré la utilización de la palabra basura. Claro. Creo que así no se le tiene que llamar a nadie. Sin embargo, si dices de que la presión sea pública, que siempre va a existir esa tensión entre medios y política, que sea pública a que sea privada, yo prefiero que sea desde luego, y en ese sentido coincido. Solamente digo, es una postura personal, no necesariamente que es más o menos ética que otras, pero es una postura personal que en este país un político, y en este caso un político que hace leyes que pueden o no beneficiar a la prensa, creo yo que no podemos meternos en este vaivén de si tienen o no la razón, si como diría Trump, si son fake news. Fake news o no. Porque hay que solidarizarse con el periodismo. Y sí, por unos cuantos malos periodistas a veces terminan pagando los periodistas de a de veras que hacen una gran chamba. Y por eso te digo, es una postura personal, pero entiendo perfectamente bien que se puede hacer la crítica. También hay que ser conscientes desde el espacio de poder, desde la que se pronuncia, porque ahí también... Implica responsabilidad, ¿no? Muchas. Implica responsabilidad porque también puede ser muy duro incluso para la carrera periodística de algunos, ¿no? Pedro, se ha abierto el debate de 2018, la coyuntura sobre lo que significa 2018. Tú en una entrevista dejaste en claro que tenías 2 caminos. Uno era la Diputación Federal y otro buscar la alcaldía de Zapopan. ¿Cuándo vas a tomar la decisión? La decisión se está tomando dentro de Wikipolítica. Estamos definiendo el proceso, cómo se va a hacer de forma democrática por las y los pertenecientes a Wikipolítica. El mecanismo todavía se está terminando de trabajar, por lo que no puedo adelantar mucho porque todavía es preliminar,
pero la idea es que no sea... Es una decisión colectiva, entonces. Es una decisión O colectiva, sea, no la vas a tomar tú. No es como dice López Obrador, lo que diga mi dedito. Ah, ¿no? Ni tampoco una tómbola. No es lo una que tómbola. salga. Si sale presidencia, va para la presidencia. Si no, para la diputación. No, digamos que es una decisión que se debe tomar en colectivo, en donde se va a argumentar al respecto de la decisión que yo creo que se debe de hacer, pero si en el colectivo se plantean mejores argumentos de por qué tenemos que hacer otro camino, se tomarán esas decisiones. Y es algo que me deja muy tranquilo el poder saber que pues este no es un proyecto personal, sino que es un proyecto colectivo, que se construye colectivamente y por lo mismo se debe tomar decisiones colectivamente al respecto del tema. ¿Cuándo? Ya estamos, digamos que quizás a unos 2 meses, 3 meses de que esa decisión ya se esté tomando y que sea, aparte pues, será pública, porque pues, no hay otra manera en la que nos gusta hacer las cosas. No te voy a preguntar cuál te late más porque podrías, digamos, influir en el debate colectivo que tiene tu equipo y me parece que es muy interesante que las decisiones se tomen de esa manera y no solamente con un cálculo racional de pronto del político y su sanedrín, que suele pasar así, los que lo rodean, 4 o 5 le dicen, pero en realidad termina siendo una decisión bastante individual. Pero sí que de alguna forma, tú sabes, en los pasillos políticos, en las discusiones dicen, Pedro no tiene la experiencia para poder ser alcalde, para tener funciones ejecutivas y, por ejemplo, cómo se enfrentaría a temas relacionados con la inseguridad en un municipio tan complejo como Zapopan. ¿Te han llegado seguro esas versiones? Claro, y yo respeto y agradezco mucho esos comentarios porque nos ayudan a tener claridad de que hay mucho trabajo por hacerse. En cualquiera de los espacios se tienen que tomar esas críticas y yo lo que te diría es, yo tengo un proyecto en lo personal, pero también en Wikipolítica muy claro y esa va a ser quizás lo que va, la brújula a través de la cual va pues, las decisiones que vamos a tomar en cualquiera de los espacios. Nuestro nuevo objetivo es que lo público sea sinónimo de excelencia. La salud, el transporte, la educación, los espacios públicos sean sinónimos de los mejores de este país. Que si alguien quiere irse a una escuela privada, lo haga porque quiera, pero que los mejores profesores estén en las escuelas públicas, que los mejores equipos de salud estén en los espacios que son públicos, ¿no? Entonces, que el transporte público sea el más decoroso y que la gente deje de usar el auto no por otro motivo más que no por ideológico de decir, bueno, no, sino más bien porque es más cómodo, es más cómodo, es lo más accesible. Yo creo que tenemos que reivindicar esta cultura de lo público en este país y eso es algo que va a ser la próxima batalla desde donde estemos. Y desde donde estemos se puede impulsar esta ideología o este proceso de programa. Yo creo que es algo a lo que vamos a estar abocando todas nuestras fuerzas y la verdad estoy muy contento porque en cualquiera de los escenarios esto se puede lograr. Es decir, desde ahí va a ser el eje programático, más allá si estás en la Cámara de Diputados o si estás en Zapopan, la recuperación de lo público. Exacto. Pedro, para la presidencia en 2018, Andrés Manuel, Margarita Zavala, el PRI, el caso también de otras vías como Emilio Álvarez y Casa levantó también la mano. ¿Quién te gusta? Yo lo he dicho públicamente por ahora, el caso que más estoy siguiendo y el que me parece más interesante, lejos del cálculo electoral, es la candidata independiente indígena, jalisciense, de Tuxpan, Marichuy. Creo que ella representa a una enorme mayoría de este país, a las personas que no tienen esperanza de futuro en muchos sentidos, a las mujeres, a los indígenas, a las personas del campo, a las personas de ciudad que tienen un trabajo por abajo de la línea del bienestar y creo que esas personas tienen que dictar la campaña de los otros candidatos, sin importar que ella no gane en lo electoral. La agenda, la discusión, ¿no? Que la demanda de ella y de ellos, también del Consejo de Gobierno Indígena, sean visibilizados como la prioridad de las demás candidaturas. Lo demás son votos, pero si se logra impulsar esa candidatura y sobre todo ese programa, yo creo que se habrá logrado muchísimo en este país, porque sería la primera vez que este país escucha a las mujeres indígenas. Que tenemos una década sin que en temas políticos entre la cuestión indígena. En el Congreso, desde la otra campaña de 2006, pues digamos el tema indígena ha estado
en segunda posición. Casi no se discute lo que sucedió con los acuerdos de San Andrés, totalmente descafeinados. Es decir, el tema indígena parece que no es una prioridad, o no ha sido una prioridad en los últimos años. Y al mismo tiempo, el 20% del territorio nacional está siendo concesionado a mineras, y al mismo tiempo se les está desplazando de sus tierras a través de mecanismos legales verdaderamente perniciosos. Y al mismo tiempo, lo que está sucediendo es que se están convirtiendo en mano de obra barata para las ciudades y donde no les espera más que la pobreza. Y al mismo tiempo, eso está pasando con toda la población. Y es que eso es algo que mucha gente me dice, pero ¿por qué apoyar una candidatura indígena que va a ser para indígenas? Es que no va a ser una candidatura para los indígenas, va a ser una candidatura para todas las personas que hemos sido afectadas de alguna manera por el modelo económico y político de este país. ¿Cómo te recibe, nos quedan un par de minutos, tu distrito? Cuando vas a tu distrito, es que tú vienes de un distrito muy conservador, el distrito 10, que votó hasta que tú llegaste votó por PAN desde 1989 o 91, se fue exactamente el dato, pero 20 años de elegir a un diputado conservador y optó por ti, y tú en el Congreso no has tenido posiciones conservadoras. Por ejemplo, en el asunto de la NOM 046 te posicionaste con claridad. ¿Cómo te reciben? ¿No te dicen, oye, Pedro, yo no voté por ti para eso? Yo, la verdad es que hoy por hoy me siento muy contento de ir a caminar al distrito. La verdad es que es bien chido ir al tianguis o ir a comer donde me gusta comer, o a platicar o andar en bici o ir al parque o hacer ejercicio y pues sentir el cariño de la gente. Creo que definitivamente hay quien no le gustan algunas posturas que tomamos, pero en general creo que lo que hemos logrado es decir, se vale no estar de acuerdo con nosotros, y ojalá tú te lances a través de otra candidatura independiente y digas, lo que tú hiciste, yo voy en contra. Pero lo que no nos pueden regatear es que hemos sido honestos, hemos sido claros y sobre todo hemos sido transparentes de por qué hacemos lo que hacemos. Y eso ha sido bien chido. ¿Pero te lo reclaman mucho? No. Porque muchas veces los diputados tienen miedo de posicionarse en esos temas porque piensan que su distrito se los van a cobrar de forma fuerte. A la gente lo que más le interesa son temas relacionados con la honestidad de quien los está representando, con la cercanía, con el trabajo que realizan, y digamos que un legislador normalmente es una figura muy gris para la vida de las personas. Por eso yo creo que el reivindicar y el acercarnos es quizás la parte más importante. Y ya lo demás, definitivamente la agenda ideológica, insisto, hay que defenderla, cada quien tendrá sus posturas, no minusvaloro ninguna de las posiciones, pero creo que eso ha sido también muy importante, que cuando me han preguntado acerca de cualquier tema, mis respuestas son claras, escucho a quien piensa distinto a mí, y hemos recibido desde DECER hasta el Frente Nacional por la Familia en esa oficina, y jamás va a haber un problema y jamás vamos a regatear una reunión con quien piensa de manera distinta, entre ellos o con nosotros, porque eso es parte esencial de la democracia. Y creo que lo que ha pasado con el Distrito 10 es que ha existido una cercanía y un lazo muy fuerte, precisamente porque se han dado cuenta de eso, que no vamos a estar en esta lógica de tú me caes bien, tú no me caes mal, tú no vienes, tú sí vienes. A todo el mundo se le recibe. Piensen como piensen. Pedro, gracias. No, gracias a ti, Enrique, y gracias a las personas que nos vieron. Nos vamos. Perspectivas el próximo lunes a las 9.